Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Flores, de la consultora Fénix. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver mucho con la transformación digital, que tiene que ver mucho con la urgencia de lo que está sucediendo con el mercado de los negocios, los emprendimientos, los proyectos, y esto que es tan digital, ¿eh? Que ya se ha vuelto una normalidad, hablar del mercado digital, de los emprendimientos digitales, en fin. Y para darle un enfoque en particular, vamos a hablar sobre los aspectos cotidianos de esto, ¿eh? No vamos a entrar en temas tan duros, pero sí de algo que es muy importante y que se está notando, sobre todo en el último tiempo, que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿eh? Este término que parece tan sofisticado, pero que al final del día se transforma en una necesidad para todos, no solamente a nivel de las empresas. Vamos a hablar con el destacado abogado, relator, conferencista Juan Pablo López, director y fundador de Ciberlegal. Juan Pablo se ha especializado, además de su trayectoria como abogado comercial, en el mundo de la ciberseguridad, y vamos a dialogar un poco con respecto a estos temas. Vamos a pedir que se comunique. Así que vamos, vamos que se puede. Vamos partiendo el año chileno. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Don Álvaro, ¿cómo tú estés? Bien. Muy bien, pues. ¿Me escuchas Aquí bien? te escucho perfecto, se ve bien, Es lo que estamos hay centrados. nomás y va quedando hasta altura del El... día, así que mejor no se va a ver por los que están en línea. Así que. No, todo bien, se ve perfecto. Oye, bueno, te acabo de presentar. Me faltó decir que además Juan Pablo es director de nuestra consultora también, así que trabajamos en varios proyectos en conjunto, y no solamente en el tema de ciberseguridad, que es lo que nos compete hoy, el día de hoy, Ujú. ¿ah? En temas de desarrollo de negocios, emprendimientos, apoyo a hacer crecer empresas, consolidarlas, etcétera. Así que hay algo de track record Sí. en el camino. Juan Pablo, te doy para que tu saludo correspondiente. Ujú. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Ya es la segunda vez que nos reunimos para hablar de temas que son más bien prácticos y que en definitiva la empresa, hoy día la empresa, a las pymes, a las MIPE, a muchas empresas particulares o individuales que se han visto impulsadas a tomar la era digital, un poco forzadas primero por el estallido social y después obviamente por el estado de pandemia. Es importante que sientan que la ciberseguridad no es algo que escapa primero de su presupuesto y segundo, claramente de la contingencia diaria, porque me gusta graficarlo un poco así, aunque suena un poco duro y un poco fuerte, cuando nosotros observamos las revueltas y lo que pasó en octubre del 2019 en Santiago y en el mundo en general, que hubo un tema de revolución social. Eso es lo que se ve día a día en las redes sociales, y uno lo ve a través de los ciberataques que se desarrollan en el mundo digital. Y como dicen los expertos, hay empresas que saben que las hackearon y hay otras empresas que no saben que las hackearon, pero ambas han sido hackeadas. Entonces, lo importante hoy día obviamente es tomar las medidas, los resguardos, que muchas veces, como veremos a través de esta conversación, son mínimos los resguardos que se pueden tomar desde el punto de vista humano hasta ya desde el punto de vista técnico digital. Entonces, eso como a modo introductorio. Sí, es bien importante porque el término ciberseguridad para muchas empresas medianas y pequeñas, voy a hablarla, y quizás también algunas grandes, Uh -huh. suele sonar como muy lejano, ¿no? Es como un Mm, tema como que no nos fuera a pasar nunca. claro. Y se podría decir, si lo decimos en castellano antiguo, estamos hablando de seguridad de nuestro computador, seguridad Mm, de nuestro celular, seguridad de nuestras redes, seguridad de la información que almacenamos, seguridad de nuestros datos que mm, entregamos, seguridad de nuestras claves,
Es decir, seguridad en toda la información que nosotros subimos al mundo de la nube, ¿no? Ujú. Entonces, cuando lo mencionamos de esa manera, para no entrar en Honduras con el término ciberseguridad, nos damos cuenta que no existe mucho grado de cultura con respecto a este tema. Y yo Ujú. creo que ese es un poco el foco el gran foco de esta conversación, Ujú. porque lo que estamos observando es que se piensa que la ciberseguridad está asociada a grandes corporaciones, como lo que Ujú. le pasó al Banco de Chile, al Banco del Estado, como que no somos dignos de ser atacados. Claro, es verdad. ¿Ah? Sí. Porque somos muy pequeños, porque somos personas naturales, no tenemos tantos patrimonios que pueda hacer. Mm. Pero estamos en un momento en donde todos pueden ser atacados. O Mm. sea, no, hoy día lo comentaba hace un rato, hoy día en la tarde, no más, me llama, me llama muy compungida mi esposa de que la cuenta en donde ella trabaja en el mundo, en el Instagram, Mm. que es una cuenta, un negocio virtual, estaba siendo hackeado. ¿Sí? Mm. Claro. Y las cuentas asociadas digamos, a su red también estaban siendo Mm. hackeadas. Entonces, no es algo que está lejano, ¿eh? Está bastante cercano. Claro. O sea, ¿cómo ves tú este concepto? Porque la gente cree, la gente que tiene datos y las empresas, como que este concepto del gasto y la inversión Mm. en seguridad informática está muy tergiversado, ¿no? Mm. Mal tergiversado, como dijo un destacado futbolista por ahí. Mira, primero un poco para hacer la introducción, porque puede sonar un poco confuso que yo soy abogado de profesión, y Ujú. por temas de la vida y profesionales me especialicé en materia de ciberseguridad, fue de hecho donde nos conocimos nosotros en asesoría a empresas de ciberseguridad informática dura, por así decirlo, y eso obviamente derivó en este tema profesional. Tú lo mencionas bien desde el punto de vista de que hoy día, a propósito de la pandemia, lo que aprendimos fue a mejorar nuestra higiene, nuestra cultura desde el punto de vista de la salud, y nos dimos cuenta de hechos que fueron como consecuencia de habernos cuidado del coronavirus, que la gente se resfrió menos, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, hubo enfermedades que desaparecieron en cierta medida o que antes eran más comunes, los resfríos y todo ese tipo de cosas, porque obviamente tenemos más conciencia de esa higiene. Ahora, es un término que nosotros también aplicamos en materia digital, que es la culturización digital. Las empresas cuando Ok. nacen y cuando se crean, tú lo sabes bien como gestor de empresas, lo que apuntan ellas hoy día son dos o tres socios, generalmente son amigos que tienen una idea, tienen el desarrollo de una habilidad, un negocio y buscan crecer como empresa, pero hay muchas cosas que desconocen, desde la contabilidad, el apoyo financiero, el apoyo legal, cómo gestionar una cartera de clientes, cómo generar un marketing, cómo obtener créditos, préstamos, eso no lo saben. Y hoy día, dentro de esa ecuación, también debemos incorporar, obviamente, la ciberseguridad. La ciberseguridad la entendemos desde el punto de vista un poco doctrinario, como todos los medios tendientes a protegernos de eventuales ataques de la mejor manera posible. ¿Por qué lo digo de la mejor manera posible? Porque la mejor empresa del mundo, un gobierno israelí, norteamericano, chino que tenga las mejores herramientas en ciberseguridad, eventualmente puede ser hackeado por elementos internos o por elementos externos. Entonces, yo nunca como proveedor de ciberseguridad puedo asegurarle a un cliente que nunca va a ser hackeado. Quien Claro. realice eso va a ser temerario y además seguramente esté vendiendo humo. Pero las medidas tendientes pueden ser, desde este punto de vista, lo que expresabas tú, mínimas. Un tema de cultura digital sería, por ejemplo, dentro de mi empresa, aparte, obviamente, de tener instalado elementos básicos que son como hoy día un antivirus, sería, por ejemplo, la actualización del software que debe realizarse desde el punto de vista del sistema operativo que yo tenga, bien sea Windows o sea Mac, que debo hacerlo porque lo que entendemos hoy día como un software, la gente entiende que es un elemento que es perfecto. Y nunca es perfecto, de hecho, nace imperfecto y se va parchando a medida de que el sistema va acusando las fallas o de que ciberatacantes o hackers de sombrero blanco que tratan de, obviamente, de mejorar la
la disponibilidad de estos software te van avisando de que existen brechas y él, en este caso, quien los generó, los va parchando. Pero si tomamos ese elemento básico, que muchas veces esos ataques se producen precisamente porque los software no han sido actualizados, es donde podemos mejorar la salud de nuestra empresa y vernos medianamente protegidos. Después llevan otros pasos que son un poco más detallados, que sería, por ejemplo, cómo yo creo los correos electrónicos dentro de la empresa. Obviamente todos sabemos que la mayoría los crea alfanuméricamente, las claves, cómo proteger esos correos, cómo enviar o contestar un correo desde una Wi-Fi segura. Hoy día mucha gente va a trabajar a un cibercafé, aprovechando el tema del teletrabajo que ha sido un poco liberado la pandemia, y si yo estoy desde una Wi-Fi que es pública, no segura, puedo ver vulnerada y en este caso expuesta la información no solo mía, sino que de la empresa. Entonces son elementos básicos que hoy día podemos tomar en consideración para protegernos sin tener un gran presupuesto asociado que, como bien señalabas tú, se ve más como un gasto que una inversión en ciberseguridad. Sí, o sea, hablando del tema de cultura, ¿no? O sea, primero yo creo que hay que derribar ciertos mitos que las personas tienen, no necesariamente porque, o sea, la gran mayoría de la sociedad se vio envuelta en esta suerte de transformación y más con la pandemia esto fue acelerado, o sea, fue dramático, digámoslo, desde el punto de vista de la aceleración tecnológica. Y ni hablar de lo que viene hacia adelante que da para hablar en otro live, ¿no? Sí. Lo que viene en los próximos 10 años es lo más acelerado que vamos a tener en 1000 años, por decirlo así, y sin exagerar. Sí. Pero partiendo desde el individuo, ¿no? O sea, desde uno, yo creo que hay que eliminar ciertos mitos que, no sé, yo he visto que gente que, por ejemplo, de la inocencia que hay con respecto al registro de tus datos. Esto es como el señor de 90 años que le piden una clave y pone 1, 2, 3, 4. No sé, voy a decir una cosa desde lo más burdo. No, y es así. Es así. Y de ahí hacia arriba. Entonces, hay una suerte de higiene, como dices tú, desde el punto de vista personal, que si se transforma en grupal, termina abarcando una sociedad más segura y además una empresa más segura. Es más fácil en una empresa transmitir cultura de seguridad si es que las personas tienen esta seguridad. Pero ¿qué es lo que se ocurre en general? Que uno tiene múltiples claves. Cada día es una locura almacenar las claves. Sí. Tratar de ser creativo en el tema de las claves, pero con tanta creatividad a uno se le olvida las claves y las tiene que registrar en alguna parte y normalmente las registra en el computador, que también puede ser hackeado. Un círculo vicioso. Entonces hay ciertos protocolos que uno debiese recibir, como para decir, ok, ¿qué debería hacer al respecto? Porque eso mismo que ocurre en la persona, ocurre de pronto después con la información que tú tienes en una empresa. Claro. Cuando tienes en una información en una empresa, trabajas en una planilla de cálculo donde, por ejemplo, hay un plan de negocios, hay una estrategia de negocio, hay una lista de precios, y tú gentilmente la guardas en tu computador de tu empresa creyendo que es muy segura y está totalmente comprobado que esa información es así de fácil de ser filtrada. Extraerla, claro. Mira, hay una premisa que usan mucho los gringos, en que dicen que te regalan miedo para venderte seguridad. Y no es tampoco la idea del live, pero efectivamente, como dices tú, hoy día hay expertos que dicen que efectivamente un computador nunca puede ser hackeado si no está conectado a Internet y está dentro de una bóveda. Es decir, la única posibilidad que tiene un computador de no ser hackeado es esa, porque hoy día un dispositivo electrónico, un teléfono inteligente, que en definitiva es un software, un computador, puede ser hackeado de cualquier forma. Entonces, como bien dices tú, si yo no tengo una cultura como persona en cuanto a protección de mis datos personales, de mi ciberseguridad y qué es lo que comparto, cuál es mi huella digital, eso mismo, si no está en la empresa, lo voy a llevar a la empresa. Hay empresas que son generalmente con matriz extranjera,
en donde el empleado no tiene ni siquiera la posibilidad de crear su correo electrónico o asignarle una clave, sino que a través de un protocolo te entregan un computador y el computador ya viene con, en tu caso, por ejemplo, con aflores@phoenixconsulting.com, y la clave tú no tienes acceso a ella porque es parte del correo electrónico y de la ciberseguridad de la empresa. ¿Por qué? Porque, como bien dices tú, es difícil generar clave. Hay generadores de clave que están en el mercado como software gratis, abierto, open source, y que te ayudan a generar clave, pero generalmente lo que hace uno es decir JPL, Juan Pablo López, 1, 2, 3, 4, o un cumpleaños o algo. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cuál es el grado de posibilidad que tiene un tipo de averiguar mi nombre y en definitiva cliquear en 1, 2, 3, 4? Es muy remoto. Y no es así, porque hoy día los programas, así como venden software computacionales, para crear obviamente o aplicaciones o app para el teléfono, hay creadores de software que generan virus o ransomware en este caso, que lo que hacen es correr un programa computacional e invadir miles de computadores a través de un phishing, que quedan alojados en mi computador y no provocan daño, pero sí lo que hacen es rastrear información. Rastrean mi actividad, tienen un predictor de un teclado del keyboard, del teclado, en donde saben cuáles son las claves que yo uso, y generalmente lo que hacen una vez que rastrean la información básica, que son mis iniciales, empiezan a probar con el 1, 2, 3, 4 y el 40-50% de las claves están asignadas de esa forma. Entonces, no es que alguien esté tecleando detrás de un computador, sino que efectivamente lo que ocurre es que es un programa que me roba las claves. Y una vez que robo las claves, va a estar ahí hasta que yo realice una operación bancaria con una pantalla que yo creo que es la del banco, pero en definitiva es una pantalla creada por este mismo ciberdelincuente, en donde me robaron ya mis credenciales, ingreso las últimas claves que son las del banco, que además hay gente que las tiene en una foto guardada en un archivo en el computador. Entonces, en un post-it amarillo lo he visto puesto yo en arriba. Yo he tenido reuniones así como ahora que estamos teniendo, y yo veo otras las claves de ingreso al sistema y les digo, y de hecho eso pasó en Estados Unidos, que fue un caso bien bullado, en donde el tipo tenía atrás las claves pegadas en el post, y lo que hizo el ciberdelincuente fue hackearlo en el instante. Entonces, esas normas mínimas de higiene o de cultura digital personales y de la empresa son aquellas mínimas para poder hoy día yo resguardar no solamente mis datos, mi integridad, y lo que se traduce en la empresa en el prestigio reputacional que ella va creando, porque si me robaban los datos, soy una empresa, por ejemplo, de contabilidad, y expusieron todos los datos financieros o contables de la empresa en la nube, o sea, ese tipo no va a tener nunca más pega, o le va a costar mucho reinsertarse al nivel en el que estaba después de haber sufrido ese ataque. O sea, hay varias cosas, mira. A ver, he visto algunas preguntas acá, a nivel de personas, o sea, las recomendaciones básicas, ¿no? O sea, el primero, como dices tú, tener actualizados los sistemas. O sea, no, esto es como un poco jugar a la bolsa, ¿no? Siempre hay algo de riesgo y tenemos que asumir que puede existir, pero tenemos que minimizarlo, o sea, minimizarlo. Y para eso tenemos que tener actualizado. Tenemos que tener un antivirus dentro del computador, que parece tan obvio, pero mucha gente no lo tiene. No lo tiene, o viene con el que venía de origen, y el que venía de origen, y se hacen análisis baratos, ¿eh? El decir, por ejemplo, no sé, hoy este antivirus vale, voy a decir cualquier cifra, $30 al año. Y uno encuentra que $30 es carísimo. Pero resulta que un problema de un virus te puede hacer perder la información de tu trabajo en tu notebook. Hoy día todos los que somos independientes de alguna manera llevamos nuestra oficina en nuestro notebook, en nuestro celular, a todos lados. Entonces, si uno ve el costo-beneficio de lo que significa tener ese nivel de protección, o sea, realmente estás haciendo una inversión, porque estás protegiendo tu patrimonio intelectual, tu vida laboral incluso, y ni contar con que si en tu computador tienes todas las fotos digitales de tu familia desde que tu niño salió de la clínica, puedes tener tu vida familiar ahí dentro, que puede caer en manos de alguien por ahorrarse $30. Entonces, ese concepto hay que tenerlo bastante claro, de que en el fondo, y a mí en las empresas me toca hacerlo de la siguiente manera, o sea,
es como cuando hay que invertir en seguridad, por ejemplo, en ciberseguridad. Ujú. Entonces se dice, no, pero es que esto es demasiado caro, no vale la pena. Perfecto. Pongámonos en la condición de que sí sucede algo. ¿Cuál es el costo de esa pérdida? Claro. Y cuando lo evalúa, en términos, como dices tú, primero reputacional. Ni hablar, por ejemplo, esta empresa en Estados Unidos que era de seguridad informática Sí. y que la hackearon. Po. Bueno, hay un O sea, caso, hay un caso bien cercano aquí en Chile que fue como en septiembre, octubre, en donde el tipo quedó en prisión preventiva porque además tenía un prontuario por espionaje informático y era parte de una empresa conocida en Chile de matriz internacional, y esa empresa hoy día en Chile ha perdido todo el prestigio reputacional que tenía, que no trabajaba con pymes, trabajaba con bancos, instituciones financieras y a nivel de gobierno. Entonces, eso, como dices tú, puede ser determinante y matar definitivamente la marca. claro, por la misma razón, este concepto de la ciberseguridad hoy día se vuelve cultural, Uh-huh. digámoslo así, cultural. Y por eso un poco la idea de promover un poco. Acá alguien me dice, el problema es que la gerencia no lo ve como una inversión, lo ve como un costo. Claro, Claro. efectivamente, eso es lo que estamos diciendo. Y es como, pero estos son paradigmas que tienen que ir rompiéndose. Sí. Hace 20 años nadie invertía en recursos humanos, por ejemplo. No. Hoy día ya ni se habla de recursos humanos, se habla de gestión de personas. Claro. Y hoy día está absolutamente comprobado que una inversión en la gestión de personas tiene una repercusión enorme. Pero eso pasó después de muchas conversaciones, muchos fracasos, y acá esto es más dramático aún, porque acá no es que se vaya degradando el patrimonio de una empresa o de una persona. Acá, lisa y llanamente, un error, una no protección, te borra el patrimonio. Sí. Esto es tan grave como que alguien entra a tu cuenta corriente, como un phishing, como decías tú. Para los que no sepan lo que es un phishing, es alguien que coloca una pantalla que parece la pantalla del banco y te pide, y tú ingresas tus claves en la pantalla que parece del banco, y lo único que estás haciendo es entregarle todo tu mundo a alguien que más tarde, a la 1 de la mañana, se mete al banco y te vacía las cuentas corrientes y las líneas de sobregiro, e incluso, que me tocó verlo, pide créditos preaprobados. Sí. Así. Para poder sacar esa plata y expulsarla. Entonces, de nuevo, la idea no es meter miedo, pero estas cosas pasan. Claro. Sí, mira, a propósito de lo que dices tú desde el punto de vista humano, y esto es la cuarta revolución en definitiva que existe dentro de como el desarrollo de la economía, el desarrollo de la humanidad, la revolución digital. Hay autores que señalan que así como los dinosaurios no estaban preparados y no supieron adaptarse a lo que ocurrió en su oportunidad, más que la explosión o el meteorito o el cambio climático que ocurrió, más que los mató en el instante, fue que no supieron adaptarse a ese cambio. Ocurre lo mismo acá. Nosotros hemos visto que hay 4 grandes empresas hoy día que son empresas digitales que actúan a través de plataformas y que han destruido la economía como la conocíamos, que por ejemplo en el caso de los Uber, todo lo que pasó en todo el mundo con el tema de los taxis, incluido Chile, y que hoy día ni siquiera hay una legislación y está pensándose en legislar respecto a eso, las plataformas Airbnb, que destruyen los hoteles desde el punto de vista de la economía, y así hay otras que las fintech que están ingresando desde el punto de vista de los bancos. Entonces, lo que se pronostica es que en los próximos 5 a más tardar 10 años, ninguna de las grandes empresas que existen hoy día van a existir como tal, porque cada vez, a propósito de una ley que se llama Ley de Moore, desde el punto de vista computacional, existen recursos más baratos para exponer y para hacer ideas desde el punto de vista exponencial. Esas son las llamadas de organizaciones exponenciales, que crecen muy rápido en el tiempo y comen mercado, porque obviamente lo que hacen es que tienen costos asociados muy bajos y destruyen los modelos o patrones, como dices tú, culturales que tienen la empresa, porque a ti la economía no te pregunta si le gusta o no. Si al consumidor le gusta, da lo mismo, va a desaparecer Facebook, va a desaparecer Uber o lo que sea, porque va a ser mejor el día de mañana para el consumidor final. Entonces, teniendo eso en mente, obviamente la gente que cree que la normalidad va a volver, no es así, porque ya la era digital está instalada. Los niños, los adolescentes, las plataformas, hoy día las universidades como están enseñando, los colegios, todo está en la era digital, y obviamente hay empresas grandes como Amazon que empiezan a generar terreno y empiezan a destruir las empresas más pequeñas que no logran adaptarse obviamente a este cambio. Entonces, como dices tú, más que un tema meramente
parte de la empresa pasa a ser incluso un eje central en donde el TI o la área de la ciberseguridad pasa a ser parte de este modelo o esta matriz o mapeo de los riesgos de toda empresa, que no solamente tiene que ser desde el punto de vista humano o cuál es el giro, el negocio de ella, sino que además cómo proteger esos tangibles e intangibles que puede ser objeto de un ataque. Incluso hoy día hablamos de ciberataques de guerra, y hay países que lo tienen así conceptualizado, cuando se atacan, por ejemplo, hospitales o el sistema eléctrico de un país, ellos lo que hacen es responder, por ejemplo, Israel o Estados Unidos, como si fuera un ataque de guerra. Entonces, eso es lo que tiene que tener conciencia la gente de lo importante y lo relevante de que es proteger nuestra seguridad digital como personas, y hoy día, como bien dijiste tú, cada persona en el teletrabajo pasa a ser incluso una sucursal más de la empresa. Antes era una sucursal con 100 trabajadores, ahora pueden ser 100 sucursales de la empresa que están trabajando desde su casa, sin un wifi, internet segura, sin sistema actualizado y todo lo que conlleva eso. Sí, qué interesante el concepto de que el teletrabajo es como puso satélite de la empresa en todos lados. Por lo tanto, cuando trabajamos con nuestra compañía, en nuestra casa, vía teletrabajo, tenemos que hacer mentalmente esa separación, preocuparnos muy bien de la información que estamos moviendo, incluso en nuestro espacio, ¿no? Claro. Es muy, muy crítico. Ahora, últimamente, yo creo que a nivel, porque todos estos cambios culturales a veces son, como en nuestro país, por la razón o la fuerza, ¿no? Como dice nuestro escudo. Y la razón se demora, y la fuerza parece que a veces funciona más rápido, entonces han cambiado un poco las legislaciones. Tengo entendido que a fines del año pasado o inicios de salió una nueva reglamentación, ahí tú me podrás ilustrar, que de alguna manera castiga a los representantes legales de empresas que no tienen estas medidas de seguridad y que permean involuntariamente, información a terceros. ¿Es tan así? Mira, a ver, desde el punto de vista de la legislación hay dos grandes grupos. Hay uno que es obviamente la ley de ciberdelito, que tipifica materias relativas a la ciberseguridad, que es del año 97, que obviamente está desactualizada, 93, perdón, entonces obviamente está desactualizada y que hay proyectos de ley que están tratando de adecuar al protocolo o convenio de Budapest, al cual suscribió Chile hace un par de años y que ya está vigente y en definitiva estamos incumpliendo ese protocolo. También está la ley de datos personales o de cuidado de datos personales, que hoy día se denomina ley de base de datos y su comercialización. Así le dicen vulgarmente porque lo que protege son las empresas que comercializan las bases de datos. Y eso tiene que estar de acuerdo hoy día a la nueva ley. Están tratando de que sea de acuerdo a la legislación española, que está dentro de la GPDR, que es una ley bien fuerte desde el punto de vista de la custodia, protección de datos personales por parte de la empresa, pero que crea toda una institución que va pareja a esta, y eso también ha sido objeto de lobby. Hoy día está en el Congreso en estudio, en definitiva, y se espera que por lo menos este año, el próximo año, puedan ser ley. Por otro lado, están las normativas particulares, que son básicamente las que señalaste tú, que son parte de la Comisión del Mercado Financiero, ex Superintendencia de Banco, que lo que hace es dictar estas RAN, que son las recopilaciones de las actualizaciones de las normas de la Superintendencia, y particularmente la 2010, que es un avance porque incorpora normativa que hace responsable desde el punto de vista administrativo, civil, a los directores y a la alta gerencia de la empresa en la toma de decisiones y en la información que tiene que manejar en materia de ciberseguridad. Porque obviamente la banca está sujeta a un estándar superior porque maneja obviamente muchas plataformas, muchos datos personales, maneja información confidencial, maneja dinero hoy día prácticamente 100% digital. Uno está acostumbrado a sacar plata del cajero automático, pero hoy día todo se paga con una tarjeta o a través de transferencias bancarias. El cheque es muy poco usado y menos el efectivo. Entonces, obviamente, la banca está sujeta a una legislación distinta. Pero además existe hoy día la ley de teletrabajo, que está vigente desde abril del año pasado, que comenzó a regir ya a partir de su fiscalización, más bien a partir de julio del año pasado, en donde la gente entendió, que ahí también fue un error conceptual por el momento en el cual se emitió, se publicó, perdón, en que coincidió con la pandemia. Entonces la gente entendía que estaba teletrabajando porque había un acto de autoridad, que en este caso era
el decreto en su caso, para las cuarentenas que se dieron en la región metropolitana y a lo largo del país, que nos enviaban a la casa a trabajar, pero eso paralelamente había una legislación que lo estaba regulando independientemente de la pandemia. O Entonces sea, ahí cuadró. cuadró, claro. Entonces la empresa entendían que era por el acto de autoridad, pero en definitiva hay legislación vigente que hay que cumplir y que un protocolo de seguridad física desde el punto de vista del escritorio, la silla ergonométrica, los descansos, hay unos anexos de contrato que hay que generar, hay normativa particular respecto de la remuneración y respecto de las gratificaciones, es un mundo la ley de teletrabajo. Entonces, si bien hay normativa dispersa, sí hay normativa en materia así de seguridad o de ciberespacio que hoy día está vigente. Y eso es lo que las empresas muchas veces desconocen y lo ven más como un tema de la contingencia. Perfecto. O sea, a ver, en algunas cosas que me interesa precisar. Por ejemplo, hoy día, si por alguna razón se hackea un banco y yo pierdo plata, ¿ah? ¿Puedo ser responsable al banco? Sí, hay una ley que está vigente desde el 27 de mayo del año 2020, que lo que hace obviamente es hacer responsable, la ley anterior que era el 2005 ya lo hacía responsable a los bancos como tenedores de los fondos, pero ¿Ya? no hubo la suficiente información ni a los operadores del sistema judicial, ni a los usuarios de las tarjetas bancarias o de las cuentas corrientes de cómo hacer valer sus derechos, y tuvo que dictarse esta nueva ley que un poco reafirmara lo anterior, en donde señala que obviamente los bancos son los responsables por el robo de o la pérdida del dinero que está dentro de la cuenta corriente, si ha sido a través de estos sistemas, obviamente, han sido vulnerados sus sistemas, porque en definitiva, independientemente que yo tenga el sistema instalado o revise la página en mi computador, lo que estoy accesando es a la página web del banco. Quien si tiene este servicio implementado a través de esta plataforma, tiene que llevar a cabo las medidas tendientes, primero, a informar obviamente al usuario y segundo, a protegerlo de cualquier actividad que sea sospechosa de un ciberataque. Y eso es lo que antes había que tratar de defenderlo a través de un recurso de protección, pero hoy día los bancos, y de hecho a partir de mayo del año pasado, dejaron de cobrar los seguros. A muchos nos llegó el correo en donde o bien nos cambiaban el seguro del banco por pérdida o fraude, por algún otro tipo de seguro, pero fue por eso, porque hubo una ley que los obligó a hacerse responsables ellos de los ciberdelitos de sus cuentas correntistas. Entonces, Perfecto. hoy día los bancos responden, salvo obviamente que yo entregué mi información, que le di las claves a un tercero y se aprovechó de aquello, pero si es por algún tipo de delito o ciberdelito directo en la cuenta corriente, se hacen responsables. ¿Y eso ocurre solamente con los bancos? Si, por ejemplo, si no sé, yo me doy cuenta que sacas mis datos personales, mi ficha clínica, por ejemplo, desde una clínica, un hospital, ¿es también considerado delito? Mira, ahí hay otro tema porque obviamente hay vulneración de datos que son, dentro de la categorización de los datos personales, son datos sensibles porque obviamente contienen una serie de información que la ley considera que son datos que tienen una protección mayor. Ahí, más que ver si es delito o no, habría que ver porque, como te digo, la ley es bien precaria desde ese punto de vista, si hay un sabotaje informático, un fraude informático desde el punto de vista de la vulneración de la clínica o del hospital de donde se sustrajeron estos datos, cuáles son las medidas que tenía de seguridad para ver si eso obviamente se hizo responsable. Hay casos en el extranjero, particularmente, en donde los ciberatacantes se hacen de estos datos y no los publican, pero lo que hacen es ir a los usuarios finales de los datos y chantajearlos. Les dicen, mira, yo tengo tu ficha clínica en donde dice que tú tienes, por ejemplo, una enfermedad y puede ser SIDA, o te hiciste exámenes y subieron una ficha clínica con tus fotos porque te hiciste una cirugía estética y tengo el antes y el después, y si no me pagas cierta cantidad de dinero, y lo hicieron, pero eso es el caso real. Lo que voy a hacer es publicarla en una Instagram en donde va a llegar a todos tus seguidores. Entonces, obviamente, los tipos lo que hacen es pagar y es más difícil llegar porque también entendamos que independientemente que yo sepa que me hackearon, el hacker puede estar ubicado en Europa del Este, llevó los dineros a través de Estados Unidos, los pasó por todos los paraísos fiscales por haber y lo perdí el rastro porque no tengo los medios ni la jurisdicción para perseguirlo. Entonces,
Eso es lo importante, que hoy día el primero que debe resguardar la información, la huella digital y los datos que yo manejo y yo entrego a terceros, soy yo. Hoy día lo primero que uno hace cuando uno lo llaman es deme su root, y los tipos, hoy día es muy fácil tener toda la información de uno a través de un rutificador que existe, el domicilio, lo que posteo en redes sociales. Entonces cuando alguien lo llama y uno dice, pero es que me llamó y el tipo sabía todo de mí, oiga, pero si usted sube Sí, todo, hasta la foto con la geolocalización de dónde está, con quién está, las vacaciones, dónde van su hijo al colegio. Entonces la ingeniería social, que ya no es quebrar la barrera digital, sino que la barrera humana, que es cuando a mí me llaman por teléfono a la empresa y se hacen pasar por alguien que tiene un cargo para que hagan una transferencia o me entreguen dinero, es porque tienen conocimiento a través de una simple búsqueda que hicieron de mí o de mi empresa en redes sociales y cuál es la información que yo compartí. Y esa es la ingeniería social, y eso es lo peligroso también de cómo proteger y detectar por parte mía y por parte, en este caso, un teletrabajador, de cuándo esa información es sensible y tengo que entregarla o no. Pero hoy día todos entregamos, hasta cuando uno va de visita a un edificio, me pide el conserje el root, y si no se lo doy se enoja. Entonces, claro, y eso claro. no debiera ser así, porque no hay cultura de la protección de mis datos personales. Sí, sí, no, es como, bueno, estamos hablando de cultura y hay que crearla, ¿no? Y Mm. por eso en ese sentido es digamos, retomar estas ideas que son basales. Me estaba acordando de mi padre, que mi padre cuando recibía sus cartolas de banco y ya las botaba, las picaba, Ah, claro. Es una claro, buena medida. porque, claro, porque en el fondo uno podía parecer a veces paranoia, ¿no? Pero ocurrió de gente que tomaba la información que estaba en tu basura y de Sí, ahí se sacaban todos los datos. claro. ¿Sí? Entonces después, y te confunden justamente con eso. O sea, ahora en un mundo digital es tremendamente alterable esto. O sea, el, el uso correcto. Hoy día hay una serie de medios de pago que Ujú. no son directos ni de débito ni de crédito. Son algunos de estos, no sé, estoy hablando por ejemplo como, no sé, como PayPal Ujú. o similares. Te genera una suerte de pantalla el poder pagar con este tipo de medios y no colocar tus datos directos. ¿Hay algún grado de seguridad adicional en términos culturales, por decirlo así? Claro, mira, lo que ocurre es que la gente, generalmente, el usuario medio o que no tiene un grado de conocimiento mayor, generalmente por un tema de flojera, digámoslo, lo que hace es abrir Google, que lo tengo como navegador predeterminado, y Sí, pongo ahí Banco de Chile, o Banco de Estado, el banco que sea, y generalmente estos ransomware lo que hacen también es posicionar estas páginas de banco que son falsas dentro de las primeras búsquedas que aparecen en Google. Entonces, cuando yo creo que estoy ingresando a Banco Estado, si yo veo bien el navegador, va a decir Banco Estado, y la O del banco o de Estado puede ser un cero, y no lo voy a percibir en la primera revisión que realice. Entonces, cuando yo ingreso a ese sistema, ya estoy ingresando a un sistema que no es el verdadero ni el del banco, pero tiene la apariencia de tal. De hecho, hay empresas situadas en España y en Estados Unidos que se dedican, son contratadas por los bancos, a bajar páginas que son emuladas de los alternativa. bancos y que se Claro. crean todos los días. A propósito del coronavirus, a propósito de la vacuna, a propósito del retiro de la AFP, cientos de nombres se registraron en dominios digitales asociados al COVID y asociados a la vacuna y asociados a la cuarentena, con el objeto de que yo pinchara ese link y pudieran robar mis datos, porque hoy día, por un tema obviamente, de ansiedad, de preocupación, estoy mucho más vulnerable a entregar mi información con el objeto de obtener un bono, de obtener una vacuna. Entonces es más fácil para el ciberdelincuente, a través de esta ingeniería digital, lograr esto. Entonces lo que obviamente la gente tiene que hacer es, primero, digitar, si estoy ingresando a mi página del banco, directamente en el browser, en el navegador, los datos de la página, yo directamente, y fijarme que tenga el candadito, que es el certificado de seguridad que da fe de que la página es segura. Y cuando yo efectúo una compra por internet a través de un prestador, como puede ser, por ejemplo, Mercado Libre, ellos tienen diversos métodos de pago que son generalmente externalizados, como dices tú, un PayPal o el mismo sistema del Transbank, pero que tiene un sistema seguro al cual me deriva.
Si es un sistema que es distinto, transfiérame a través de una cuenta corriente y obviamente yo tengo que asumir las consecuencias de que me va a llegar el producto que estoy comprando, pero conjuntamente con una transferencia que puede ser mínima, 5.000, 10.000, 15.000 pesos. De igual forma, lo que estoy entregando ahí son mis credenciales para que en algún momento puedan ser robadas. Es lo típico que después me dicen, que necesito validar su cambio de clave o su contraseña, necesito que me den los datos del Digipass o las credenciales, las coordenadas de su tarjeta de transferencia, y lo que estoy haciendo ahí, el tipo tiene todo abierto, esperando que lleguen los datos para robar toda la información de mi cuenta corriente o mi tarjeta de crédito. Entonces, eso es lo complejo hoy día y la gente lo ve, como te digo, como algo que a mí no me va a pasar. Y si yo estoy conectado a un celular, tengo una cuenta, una aplicación o realizo cualquier tipo de actividad, estoy sujeto ni siquiera a un tipo que está haciendo eso del otro lado del computador, sino que un sistema operativo creado para defraudar. Sí, o sea, uno personaliza mucho este tipo de situaciones, ¿no? Como que siempre hay alguien, ¿ah? El malvado, el villano que está al otro lado. Hoy día son robots atacando a robots, literalmente, Claro, programas atacando eso, programas. Así eso. que no hay, hay de que despersonalizar la idea. Bien, o sea, a nivel, bueno, me queda queda ampliado el tema hacia las personas. Claramente tiene que cultivar, tiene que informarse, tiene que desconfiar, creo yo. Sí, ese es mi Lamentablemente llamado hay también. que desconfiar, es mejor ser, en este caso, más desconfiado, evaluar, mirar bien 2, 3 veces, y si no está seguro, no hacer las cosas. ¿Ah? Hola Camilo, acá Camilo. un súper especialista en ciberseguridad acaba de Sí, aparecer. ¿Ah? Nos acaba de hackear. claro. Bueno, ahí lo importante que dijiste tú a propósito de eso, que el antivirus hoy día, hay antivirus que por la suma que dijiste tú, $30, $20 al año, no solamente protegen un dispositivo, sino que pueden proteger 10, que ya puedo usarlo en el teléfono, puedo entregárselo a los demás integrantes de mi familia, pero además están configurados para proteger hoy día del uso de la cámara y el micrófono del computador, que es por donde efectivamente muchas veces son hackeados o la cámara está prendida y yo no lo sé porque el sistema, el virus en este caso, el hackeo, hace que yo entienda que está apagada, está prendido el micrófono, está registrando toda mi actividad, está registrando la actividad que yo tengo en el teclado, que es lo que te comentaba a propósito de las claves. Entonces, toda esa Ah, actividad hoy día un antivirus es capaz de señalarme, oiga, usted usó el Zoom o usó, no sé, Teams o lo que sea, y la cámara todavía está permitiendo su uso. Quiere desactivarla y eso a mí me lo avisa el antivirus. Como te digo, el sistema queda enganchado cierto rato, puede ser que estén hackeándolo, pero así también con un correo electrónico. A mí me han caído correo electrónico en donde ni siquiera lo he abierto, que eso es otro tema que es importante, que el phishing, que el spear phishing es que el correo dirigido. El phishing viene de la palabra inglés pescar, que es lo que hacen en definitiva pescar. los delincuentes, mandar Sí. 100.000 correos electrónicos y dentro de esos 100.000 van a ver a quién le llegan. Pero el spear phishing es un correo electrónico más dirigido que va con mi nombre y va incluso con el banco el cual yo tengo cuenta corriente. Porque si yo no tengo cuenta corriente en el Banco Estado y me llega una solicitud de activación de mi clave del Banco Estado, digo, esta cuestión obviamente es un virus y lo elimino, pero si me llega del Banco Santander con mis datos de la cuenta corriente o mis datos personales, digo, desde el banco. Y eso un antivirus hoy día lo puede reconocer cuando es malicioso o dañino. Entonces, o me llega un correo de un amigo, alvaroflores@gmail.com, pero en realidad es alvaroflores1@gmail.com. Entonces, eso es lo que no entiende la gente, de que la vulneración puede ser porque hackearon a un amigo, que es lo que dices tú, oye, tomaron, lo que hablaba a propósito hace un rato atrás de tu señora, tomaron se tomaron su red social, y empiezan a enviarle mensajes a los más cercanos diciéndole que tuvo un accidente o que tuvo un percance económico, necesita por favor que le transfieran 100.000 pesos hasta mañana, y les da los datos de la cuenta corriente de un amigo porque su cuenta está con problemas, y ahí está el delito y hay gente que cae. O sea, hoy día todavía está la cuenta, el cuento anda dando vuelta, es el multimillonario que falleció en Sudáfrica y que yo era el único heredero de apellido Bueno, tanto, sí, po. y yo he conocido gente que llegó a mandar 60 millones de pesos para No te rescatar creo. esa herencia. Y tipo educado, universitario, que uno dice, pero la ambición siempre rompe el saco. Entonces,
ese tema hay que tener mucho cuidado. Hay estudios que señalan que si yo voy caminando en la plaza y voto, o en el parque, donde sea, y voto un pendrive, el primero que lo recoja va a llegar a su casa y lo va a enchufar en el computador. Y esas son formas también de insertar virus en mi computador a través de los dispositivos externos. Entonces, todas esas medidas de desconfianza que señalas tú tienen que ser tomadas. ¿Qué es lo que, cómo navego? ¿Qué es lo que dejo información en mis redes sociales? ¿Qué es lo que comparto? ¿Dónde estoy? Las fotos del colegio de mis hijos, las fotos de la playa. Me fui de vacaciones 3 semanas feliz, ya, y saben dónde estás viviendo y saben dónde estás. Por lo tanto, es fácil ir y robar físicamente tu casa, porque tú mismo diste alerta de aquello. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado con la información que comparto, no solamente la que manejo en forma interna, sino la que lo comparto a terceros. O sea, y eso a nivel de persona, digamos, en la interna, no en la doméstica. A nivel de empresa, o sea, a nivel de empresa, de nuevo, siguiendo el mismo patrón, si no tenemos ese nivel de higiene personal, Claro. en la empresa nos pasa lo mismo y puede ser muy grave porque, o sea, yo conozco casos en donde equivocadamente, entre comillas, se han enviado listas de precios, Claro. catálogos de productos, fichas técnicas a la competencia, pensando que se están enviando a otro lado. Claro. Entonces, eso es parte de la cultura de la empresa, como dices tú, cómo incluso nosotros señalamos en las charlas que hacemos en las empresas, cómo yo tengo que contestar un correo electrónico. Si yo tengo una copia de 10 tipos que son parte de la información relevante que estamos compartiendo, porque eso es lo importante dentro de una empresa, hay contratos que me obligan a mantener cierta información confidencial con mis prestadores. Por lo tanto, yo no puedo llegar y subir a cualquiera un correo electrónico. No puedo llegar y subir, no es porque sea un cargo menor, a la secretaria, un contador administrativo, porque no son parte de un proyecto que manejan información de un cliente, por ejemplo, en marketing, contabilidad. Pero la subo para que me diga la secretaria si le llegó el correo, porque no sé si lo mandé bien. O hoy día con el tema de teletrabajo, todos trabajamos con el web WhatsApp, que el de escritorio, y oye, me da lata enviarte, te puedo mandar por acá la información, y en vez de enviártela a ti, se la corté y se me soltó el mouse y la copié en el grupo de amigos del colegio. La información de un Excel con toda la información financiera de la empresa o en mi caso una planificación jurídica o la contestación de una querella o una demanda con información sensible de la empresa. Claro, aunque el tipo me jure y me rejure que no va a hacer nada, ya cometí una vulneración de la confidencialidad, y eso en empresas grandes trae aparejado no solamente el incumplimiento contractual del término inmediato del contrato, sino la activación del cobro de la boleta de garantía y la pérdida del prestigio reputacional, como dijiste tú hace un rato, del mercado, porque el día de mañana decía este tipo está ventilando toda la información de los clientes a través del WhatsApp, porque eso es lo que llega a la gente. No es que yo me equivoqué y en realidad puedo hacerlo más rápido, informé, no, el tipo compartió la línea, yo que he sido panelista de matinales, la línea del GC va a ser del GC, el generador de caracteres que aparece abajo, abogado comparte información de sus clientes a través del WhatsApp. El tipo responsable. Eso le queda a la gente. La gente escucha un cuarto de lo que le dicen por el tema de la rapidez e inmediatez de la información. Con eso se queda. El tipo lo mató, el tipo lo perdió, el tipo la engañó. Entonces eso es lo grave, que después no van a volver, porque además la información cada vez se va perdiendo y se hace una bola de nieve peor. Entonces y compartió además fotos de la señora, y ahí ya se va a cualquier parte. Pero lo relevante, lo importante de eso, que dentro de la empresa existan protocolos, cultura digital, cuidado de las redes. Hay segmentación, Camilo, de Arcadia, que se subió ahí, experto en materia de redes y de Wi-Fi, y de cómo el Wi-Fi puede ser hackeado. En grandes empresas ingresan por el Wi-Fi porque tiene una clave, porque llega el tipo y le dice, oiga, soy un junior y estoy acá y necesito hablar con mi señora y no tengo internet en mi teléfono, ¿me puede dar la clave del Wi-Fi 2 minutos y me voy? ¿Y la secretaria qué hace? Eso se la podría dar, pero podría decir, sí, claro, pero conéctese a la red de visitas. Nosotros tenemos una red de visitas de la empresa, pero no es la red que maneja o que está la información de los servidores o de la información confidencial. Entonces, esa ingeniería social, el junior que llega pidiendo esto, el junior que entrega un pendrive,
o que pide 5 minutos del Wi-Fi, es clave para decir que la secretaria, si está instruida desde el punto de vista de la cultura digital de la empresa, y si no estoy autorizada para entregar esa información, déjeme preguntar y te aseguro que los 2 minutos el tipo se va a ir. Y eso yo lo he visto en grandes empresas en donde llega una promotora vestida con un traje muy apretado de Gillette y dice: vengo a regalar un aftershave, una espuma, una máquina, y además nos vamos a sacar una foto con los empleados y les vamos a regalar en un pendrive las fotos para que las tengan. Entonces hacen todo el show, se sacan las fotos, y ¿qué es lo que hace el tipo después cuando le pasan el pendrive? Lo ingresan en el Lo mete a su computador. computadora. Y ahí el tipo ya Sí. ingresó. Eso es un caso real de espionaje o hacking ético que se hizo en una empresa en donde ellos aseguraron que no tenían ningún tipo de vulneración y que jamás iban a poder ser hackeados. Desde el punto de vista técnico, efectivamente eran muy buenos, tenían muy buenos prestadores de servicio de seguridad informática dura, pero así fue el hackeo por ingeniería Claro, social, porque somos un ser humano. La sí, pues, secretaria que sí, le o llegan sea, flores, llega lo mismo con un pendrive en donde dice: oye, aquí está la foto, una foto sorpresa de tu admirador, y con estas flores, con 50 rosas rojas y con un chocolate gigante. ¿Qué es lo que va a hacer la tipa? La curiosidad: ¿a quién mató? Al gato, y en este claro, caso a la secretaria. a la secretaria. Claro, haciendo la analogía antigua, ¿no? Puedo tener todos los sistemas de seguridad en mi casa, Mm. rejas, perros, todo lo que sea, pero si dejo la puerta abierta, No, es lo no mismo. tengo nada más que hacer. Aquí es lo No tengo mismo. nada más que hacer. El factor Claro, humano, dicen que el eslabón más débil, y yo creo que el más importante y el más fuerte, y eso es lo que nosotros tratamos de evangelizar en la empresa, que no sacan nada con tener todos los sistemas, como dices tú, porque menos con el teletrabajo, en donde además estamos teleestudiando con nuestros hijos, les compartimos el computador muchas veces y ahí pueden bajar juegos, programas sin nuestra autorización y queda la grande. Entonces, eso es lo importante. bueno, yo creo que ha sido súper interesante. Vamos a proliferar el Evangelio según San Juan. Claro. ¿Ah? Creo que es un tema que va a haber que seguir conversando. Van a seguir ocurriendo cosas. Me he acordado en este rato de esa serie de Netflix, Mr. Robot, donde se habla justamente de esto. Estabas hablando de eso y Ah, me acordé sí, cómo el tipo hackea la prisión a sí. través de la Wi-Fi que estaba en el auto, porque Mm. la Wi-Fi interna no se podía, y a través de esa entró, dio la vuelta y abrió toda la cárcel. En Claro, fin. bueno, me ¿Ah? robo de una muy buena serie, pero muy dura, es muy de informático. Ahí hay otras como You, que hablan tema de ingeniería social, y como un tipo que es psicópata, llega a sus víctimas a través de las redes sociales y las estudia y sabe perfectamente qué le gusta y cómo llegar a ella precisamente por eso. Entonces, es bueno eso. Oye, yo quiero hacer una invitación cortita antes de que nos vayamos, a Ok, propósito de la perfecto. evangelización, que nos sigan obviamente en @ciberlegal, Juan Pablo López, abogado, que es la que está acá, y el 17 de marzo junto a Felipe Sánchez, que es un perito informático, profesor de USACH en materia de ciberseguridad y uno de los mejores peritos que existen no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Vamos a realizar un webinar gratuito respecto a todos estos temas de ciberseguridad y como ciberseguridad para la gente, por así decirlo. Así que ahí voy a postear. Mañana vamos a empezar, te lo voy a compartir para que lo subas también a tus seguidores, la invitación, y como te digo, Perfecto. es gratis y es bien interesante porque es técnica, pero además es humana. ¿Mm? Perfecto. Hay que aprovechar. Es de un abogado y es gratis. Esto no es común. Que yo no soy Es un de los abogado nuevos común, tiempos. yo soy un abogado común. Ya, estimados, Ya, ha sido pues, un placer. Nos estamos viendo en el próximo. Gracias, Juan Pablo. Súper no, interesante como siempre. Así que gracias a fuerte ti. abrazo. Un ¿Ah? abrazo, que estén muy bien todos, cuídense. Igual. Chao, Chao, chao. chao. Adiós. Vamos a dejar aquí apareciendo la people.